Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con los doctores Patricia García y Fabián Weinstock, que nos hablarán de modelos de escrito, intercambio telegráfico. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días. Bienvenidos. Vamos a esperar a ver si ingresan todos. A ver la sala de espera. Muy bien, yo diría que estamos para empezar, ¿no, Patricia? Parece que sí, que ya más o menos estamos todos. Bueno, acá estamos con el colega Fabián Weinstock. Vamos a tratar el tema hoy del intercambio telegráfico. Vamos a ir entre los dos llevando adelante esta charla, podríamos decir, de manera tal que vamos a ir no solo dando o tratando de dar algún tema de tipo teórico, sino también las experiencias que hemos tenido cada uno de nosotros con este intercambio, cómo se lleva adelante este intercambio telegráfico. A ver, no sé, Fabián, si querés agregar algo más a esta introducción. No, lo acaba de poner acá la doctora Yamurri, que cualquier duda que la pueden enviar por chat, que vamos a tratar de responder todo lo que podamos en el momento. Igual esto, bueno, va a quedar grabado y bueno, más que todo nos vamos a abocar a lo práctico, a lo que realmente le va a servir a todos cuando tengan que redactar algún telegrama laboral o incluso alguna carta documento, si van por la parte empresarial también. Vamos a tratar de cubrir ambos aspectos, lo que es válido, el tema de los plazos y demás. Y vamos a tratar de dar algún ejemplo en particular de la importancia de repente de contestar siempre a las 48 o 72 horas como mucho, que no se exceda como máximo de unas 96 horas, pero vamos a ir viendo parte por parte y bueno, cualquier duda nos preguntan. Va a arrancar ahora la doctora Patricia García. Bueno, vamos a empezar por un poco ponernos en tema a través del domicilio, es decir, hacia dónde vamos a mandar este telegrama o carta documento, según sea, y el Código Civil nos va a dar distintos tipos de domicilios. Tenemos, recordemos, el real, donde efectivamente la persona se encuentra, persona humana, es la que se encuentra allí, o donde se realiza su actividad profesional o económica. Pero también tenemos este domicilio especial, donde las partes pueden elegir dónde ejercerán sus derechos. Y tenemos distintos tipos de domicilios, ¿no? El convencional, procesal, conyugal, comercial y el de las sucursales. En podríamos decir que tenemos que prestar atención, sobre todo cuando tenemos que mandar al empleador la comunicación. ¿Por qué? Porque si se trata de una persona jurídica, recordemos que el domicilio va a ser el de la sede, el que está en sus estatutos, y que para poder modificarlo tienen que modificar el estatuto, y ya sabemos que ese domicilio es donde van a ser válidas todas las notificaciones. Se ha admitido también que el domicilio de las sucursales va a ser válido la notificación que se curse allí en la medida
que el trabajador haya prestado servicios en esa sucursal. Entonces, eso también tengámoslo en cuenta cuando mandemos como trabajadores una notificación. El de la sucursal también va a ser válido en la medida, repito, que el trabajador haya prestado servicios en ese lugar. Y puede haber situaciones en donde el trabajador, por diferentes motivos, haya fijado un domicilio especial diferente del real. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en particular, yo a veces hago parte empleadora, y me han contado mis clientes que me dicen, sí, pero ahí el cartero no llega, ahí el cartero o a veces entra y no entra, o no tiene, o vive en un lugar donde no se identifican el domicilio, dice por ahí que es una esquina, o que es entre casa y casa y no tienen números. Entonces, en estos casos es recomendable decirle al empleador que cuando tienen este tipo de trabajadores, cuando forma el legajo de este trabajador, le haga firmar como declaración jurada un domicilio o que consigne un domicilio especial diciendo que, bueno, que lo hace bajo declaración jurada a fin de recibir todas las notificaciones que o fundadas en ese contrato de trabajo se deban cursar. Y ese va a ser el domicilio en donde el empleador va a tener que enviar esa notificación. Y acá tenemos también en juego el tema de la buena fe que debe haber entre las partes. Es decir, que si el trabajador consignó ese domicilio especial para recibir las notificaciones, porque en el real donde él se encuentra, el cartero, por ejemplo, no llega, o no hay reparto de servicio postal, el trabajador, si sabe que va a recibir una notificación, porque él inició el intercambio epistolar, tiene que arbitrar los medios necesarios para ir o estimar más o menos la fecha en donde tiene que ir o concurrir a la oficina postal para retirar esa notificación, ¿no? También puede suceder que, no sé si a ustedes les pasa, o por lo menos a mí me ha pasado estando como contraparte de un cliente, que en ese intercambio el trabajador consigna como o establece un domicilio, constituye un domicilio especial a los fines de ese intercambio epistolar. Generalmente suele ser el domicilio de la oficina del letrado que lo está patrocinando. Entonces ahí deben ser enviadas las notificaciones y no a un domicilio distinto. Ahí quisiera justamente acotar algo para que tengan en cuenta. Cuando tienen como cliente a un trabajador, lo ideal justamente es constituir domicilio en el estudio de uno. De esa forma se obliga a la parte empleadora a enviar las cartas documento al domicilio de uno, entonces uno puede llegar a tener un control, porque sabemos que muchas veces el trabajador capaz que no está en su domicilio, capaz que le dejan aviso de visita, capaz que se lo sacan al aviso de visita, capaz que el trabajador recibe el aviso de visita y no va a buscar después la carta documento al correo y queda como plazo vencido no reclamado, y en ese caso queda notificado y uno no pudo justamente mandar la respuesta. Esa es la importancia que a veces tiene para cuando defendemos a los trabajadores, de constituir el domicilio en nuestro estudio jurídico. Asimismo, la parte empleadora tiene la obligación de que se notifique justamente lo que manda. No, o sea, si manda un domicilio, como dijo la doctora García, que no es el del trabajador o que no llega al correo, el trabajador nunca se va a noticiar y de esa forma no queda plasmada, o sea, no queda notificada la resolución que tomó el empleador para con el trabajador. Entonces, por eso la importancia de la declaración jurada
que la doctora dijo que hay que tomarle generalmente al trabajador cuando uno va por la parte empresarial. Eso es en un papel, una declaración jurada que declara bajo juramento que él tiene su domicilio real en tal lugar. Muchas veces no se toma ese recaudo y les puedo asegurar que muchas veces hay juicios donde la parte empleadora tiene mucho para ganar y sin embargo lo termina perdiendo porque no logró notificar, porque el trabajador le puso algún tipo de excepción y no tenía justamente la declaración jurada del domicilio del trabajador. Suele pasar cuando viven en la Villa 1, 11, 14 o los barrios pesados que generalmente el correo no ingresa. Puede seguir, Patricia. Ay, gracias. Y bueno, también es el empleador el que puede constituir un domicilio a los fines del intercambio, y también en este caso está en cabeza también del trabajador en mandar el telegrama o la carta documento o la comunicación que quiera mandarle a este domicilio, ¿no? Es recíproco, podríamos decir, el hecho de que cada uno mande la comunicación y a la persona que corresponda que lo que manifiesta en cuanto a su voluntad. Hay algo que tenemos que tener presente, ¿no? Por ahí no fui clara por ahí al decirlo al principio, pero lo que nos interesa en este intercambio es que realmente se reciba la comunicación entre las partes, porque acuérdense también que todo lo que tenga que ver con el intercambio que hay en materia del derecho del trabajo, el principio que tiene la ley de contrato de trabajo, que es que se mantenga el contrato de trabajo, es decir, la subsistencia del contrato de trabajo. Y este intercambio es a los fines de sostenerlo. ¿Por qué? Porque si hay una de las partes que algo no hizo, lo hizo mal, o no está cumpliendo con algo que surge de los derechos y obligaciones de este contrato de trabajo que los une, está la comunicación en forma fehaciente de hacerla volver a ese carril del desvío que tuvo por no cumplir con alguna norma o no comunicar alguna resolución. Entonces, lo importante acá es recibir esa comunicación. Y si los domicilios a donde están dirigidos tienen alguna deficiencia o no logran cumplir, o no están bien determinados o aclarados, en la otra parte no se entera de lo que pasa, o no está noticiado de lo que la otra parte quiere decir. Bueno, acá es un tema sobre algo ya lo habíamos dicho, sobre el tema de las personas jurídicas, cuál es el domicilio y los distintos lugares donde pueda llegar a funcionar, que están en los artículos del Código Civil y Comercial, ¿no? Es importante sobre todo el tema de los domicilios de las personas jurídicas. Muchas veces por ahí lo cambian y no lo denuncian en sus estatutos. Y para la ley es una presunción que no admite prueba en contrario, que el domicilio es el que figura en el estatuto. Lo pudieron haber cambiado y no lo notificaron o no lo escribieron, mejor dicho, en la Inspección General de Justicia. Ese domicilio va a seguir siendo válido aunque haga años que no se utiliza. Así que hay que tener cuidado. Ahora, si ustedes están en la posición del empleador y ese empleador es una persona jurídica, que tenga los domicilios actualizados en sus estatutos y que esa modificación del estatuto haya sido comunicada a la IGJ, en el caso, bueno, de la capital federal, o de organismos similares si es en alguna de las provincias. Tengan en cuenta eso, porque muchas veces por ahí el empleador resulta reticente, no quiere recibir o algo por el estilo, y sobre todo por ahí no tanto en el intercambio epistolar, sino en el traslado de demanda, en la notificación del traslado de demanda. Quedaron notificados con el traslado de la demanda en el domicilio estatutario. Y eso es un gran dolor de cabeza. Sí, Fabián. Eso suele justamente definir muchas veces la suerte de los juicios, porque de repente uno, parte actora, notifica
notifica la demanda no se notifica, domicilio vuelve como domicilio desconocido por el oficial notificador, entonces ahí uno tiene la obligación para que después no le pongan, después de 2 años, 3 años de marcha de expediente, no le opongan una nulidad, tiene la obligación de mandar un oficio a la Inspección General de Justicia, cuando vas por la parte actora trabajadora. Y ese domicilio, el que informa a la Inspección General de Justicia, ese va a ser válido para todas las notificaciones. Como dijo la doctora, si la empresa no tiene el domicilio actualizado en la Inspección General de Justicia, le van a llegar las notificaciones, no va a contestar la demanda, no va a apelar la sentencia y va a tener plena validez todo lo actuado. Y un día se van a encontrar con un embargo terrible en las cuentas y no van a saber de qué es y van a tener que ir y pagar porque no va a progresar ninguna nulidad porque se notificó correctamente al domicilio que tenían registrado en la Inspección General de Justicia, aunque hace a lo mejor 30 años que no lo estaban usando. Adelante, Patricia. Gracias, Fabián. Bueno, acá es una enumeración, ¿no?, de la normativa que regula todo lo que se llama el intercambio epistolar que puede haber entre los trabajadores y empleadores, que no solo tiene que ver con, si bien acá no la plasmé, la ley de contrato de trabajo en cuanto a la importancia que hay en el intercambio, sino enumeré la que en general se utiliza inclusive para nuestra disciplina, y de la que podemos destacar, ¿no?, o poder por ahí que a nosotros nos interesa, es la que tiene que ver con el telegrama gratuito, sobre todo para los trabajadores. Acá tenemos que la norma habla de gratuito para el trabajador, para el jubilado o el pensionado o pensionada. Es extraño, ¿no? Pero bueno, no tiene la gratuidad el cónyuge o la cónyuge o conviviente del trabajador que sufrió accidente de trabajo y le causó la muerte, sufrió la muerte, y el viudo o la viuda o el conviviente o la conviviente la que tiene que mandar el telegrama haciendo el reclamo, ya sea en nombre propio de sus hijos menores de edad. No aparece como gratuito. Uno, a veces yo he hecho, ¿no?, esto, experiencia personal, ¿no?, lo he redactado de determinada forma, de manera tal que mi cliente pueda mandar la comunicación, digo clienta porque era una mujer, utilizando el telegrama gratuito. Era un caso de un trabajador que había muerto en un accidente de trabajo y bueno, estaba haciendo todo el reclamo, encima trabajador no registrado, accidente de trabajo en ruta, y porque era custodia de un camión. Y bueno, lo tuve que redactar de manera tal que que pudiera pasar como que era gratuito, o sea, para que pudiera ser gratuito. Pero en general no entiendo la verdad por qué la norma no ha incluido el caso de los cónyuges convivientes, o por ahí un hijo, ¿no?, que tenga derecho a reclamar por el padre como consecuencia del contrato de trabajo que mantenía el padre con su empleador, o madre con su empleador. No sé si a vos te ha pasado, Fabián, algo parecido, ¿no?, en estas circunstancias. Me ha pasado, lo que pasa es que lamentablemente todo lo que tiene que ver con estas leyes, con decretos y demás respecto del envío de telegramas y todo, no se actualiza hace años que no tiene ningún tipo de reforma, ningún tipo de ampliación. Es como que en cierta forma, yo diría, la legislación de lo que es el derecho del trabajo se debe una gran reforma, una gran actualización, y que incluso contemple el tema de los domicilios. Por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, la reforma de la ley de locaciones, ahora se admite que es válido como constituido el domicilio electrónico.
lo cual me parece uno de los pocos puntos fuertes buenos de esa reforma. Y acá en lo que es el derecho del trabajo, no podemos ignorar la realidad, no podemos ignorar nuestra realidad, lo que ahora estamos en este momento nosotros viviendo ante una reunión que estamos teniendo por Zoom. Hoy la vía electrónica es la vía, diría yo, más idónea incluso para notificar. Así que yo creo que una próxima reforma, y que debería llegar pronto, debería contemplar la posibilidad de notificar tanto a trabajadores y a empleadores vía mail, vía electrónicamente. Bueno, y acotando un poco, acompañando lo que dijo Fabián, si ustedes ven la primera ley que todavía está vigente, que es de Servicios Telegráficos Nacionales, dice Ley 750. Con ese número de ley que todavía está vigente, les aclaro que es de 1875. Miren cómo han cambiado ha evolucionado el mundo y todavía tenemos una ley con respecto a la regulación de los servicios telegráficos de 1875, ¿no? Para que tengan una idea de que tenemos que hacer algunas modificaciones en el tema. Y otro que tendremos que clarísimo también... ejemplo de lo que decimos. Sí. Clarísimo ejemplo. Otra que podemos mencionar es el tema del reglamento de los mensajeros. Esto es el reglamento básicamente del cartero, o sea, de los recaudos que tienen que tomar al momento de entregar la comunicación postal. Es decir, cerciorarse de que es el domicilio que corresponde y si es la persona, la identidad de la persona a la cual está dirigida la comunicación. Y informar lo que pasa si esa comunicación no es o no puede ser entregada, ¿no? Es un reglamento que maneja toda ese trabajo de entrega de la comunicación. Y otro tema que tenemos que tener presente en cuanto a lo que responde a las comunicaciones es sobre todo en materia probatoria, cuando ya estamos en el medio de una contienda judicial, que es el resguardo de la documental, ¿no? Sabemos que los telegramas en materia laboral tienen un resguardo de, si no me equivoco, hay veces que, perdón, de 4 años para el telegrama y 5 para las cartas documento. Hay veces que, debido a lo prolongado que se nos presenta hoy, llevar a cabo un juicio, tanto para el empleador como para el trabajador, ¿no? Es conveniente, y eso lo estoy tomando como recaudo hace ya varios años, pedir como prueba anticipada la prueba informativa a Correo Argentino. Yo la vengo pidiendo, y los juzgados la dan, o sea, la pongo como primero prueba anticipada, porque se sabe que hay veces que cuando se abre a prueba, el tiempo que por ahí se pueda ordenar los oficios, puede llevar más allá de los 3 años y a veces estamos en el límite. Entonces, para evitar cualquier problema, es conveniente siempre pedir la prueba anticipada informativa. Y tanto mi experiencia, tanto en el ámbito de la justicia nacional como de la provincia de Buenos Aires, siempre me lo han dado como prueba anticipada. Y en donde, bueno, ustedes saben que para el trabajador esta prueba es gratuita y el empleador sí tendría que pagar el costo de este diligenciamiento de oficio. El tema de, creo que no me falta nada. Bueno, con respecto al tema de la prueba, por lo menos lo que ustedes tienen que manifestar si piden esta prueba de informes en materia del intercambio epistolar, no solo preguntar si son auténticas o no, les explico por una experiencia también personal, ¿no? Como contraparte, sino también
dejar específicamente como punto de informe que si esa notificación que se remitió fue entregada, a quién se la entregó, qué fecha, en qué domicilio fue entregada, no solo preguntar si son auténticos o no, porque algunos solamente solicitan como prueba si esos telegramas o esas cartas documentos son iguales o se tienen su correlación con los guardados en los archivos de la oficina postal. Tienen que indagar un poco más en cuanto al tema de la remisión y la recepción de esas piezas postales. Porque el preguntar solamente si son auténticos no acredita que ese intercambio se haya hecho efectivamente entre las partes. Bueno, yo quisiera ahora, como para más o menos cerrar esta parte, digamos, de lo que es el domicilio, de la importancia que tiene, quisiera leerles una parte de una sentencia. Este es un juicio que se ganó, por la parte actora, que era un empleado, digamos, de una pizzería conocida, que bueno, cometió un acto, digamos, de violencia contra otro empleado. Tenían un tema entre ellos, vino la policía, todo, y la verdad que cuando vino al estudio y nos comentó el caso, dijimos, es indefendible, porque había agredido físicamente a otro empleado. Sin embargo, le habían comunicado el despido verbal, le habían dicho que no vaya más. Lo cual obviamente no lo pueden acreditar, no es fácil de acreditar el despido verbal, necesitarían testigos y demás, y tampoco es que había en ese momento. Entonces, nosotros enviamos un telegrama intimando a que regularicen la situación laboral, que ahora vamos también a explicar todo lo que tiene que ver con la ley 24.013 en cuanto a lo que son las notificaciones para que corran las multas. Pero bueno, nosotros mandamos, vamos a poner que fue un 21 de marzo, mandamos la notificación y ese mismo 21 de marzo había mandado el empleador. El empleador había mandado a un domicilio que tenía de esta persona, que era un domicilio donde efectivamente no se podía llegar a acceder, muy difícil. Y nosotros constituimos en el telegrama que mandamos domicilio en el estudio jurídico. Y pusimos, digamos, ese domicilio justamente de él. ¿Qué pasa? Pasa que él nunca recibe la notificación y 9 días después nosotros decimos que ante silencio, ante excesivo plazo transcurrido sin haber tenido una respuesta a nuestras intimaciones, sin haber aclarado situación laboral, me considero despedido. Recién ahí nos llega una carta documento donde la parte empleadora transcribía lo que había puesto en su primer telegrama que nunca llegó a destino. Justamente ese fue un juicio que se ganó porque no lo tuvieron por extemporáneo lo que mandó la parte empleadora y tuvieron por temporáneo y en forma lo que nosotros habíamos mandado. Fíjense en lo que es una sentencia judicial, cómo refrenda todo lo que antes también dijo la doctora García. No me gusta leer mucho en esto, pero esto sí creo que es importante. Por ejemplo, dice, siendo el despido una declaración unilateral de carácter recepticio, solo se perfecciona cuando entra en la órbita de conocimiento del destinatario. ¿Ok? Lo que habíamos dicho antes. Uno puede decir un montón de cosas, pero si no entra en la órbita de conocimiento del otro, no queda perfeccionado. Quien elige un medio para comunicar la decisión rupturista
corre con el riesgo de que la noticia no llegue a destino o llegue de manera tardía. Eso es así siempre que no sea imputable al destinatario la causa que impide la efectividad del medio empleado. Quien manda la carta por determinado medio debe soportar los riesgos de la falta de notificación, cuando la declaración de voluntad ha carecido de efectos por su propia culpa o como consecuencia de circunstancias extrañas a las partes, como la pérdida de una carta, la huelga de ferrocarriles, etc. Y acá ponen, si bien la demandada intentó notificar al domicilio del actor, que era Engleu, informando el correo argentino que salió a distribución el 26 de marzo, o sea, 5 días después de que la habían dejado en el correo, siendo devuelta por el agente distribuidor con la observación dirección inexistente, motivo por el cual se le devolvió al remitente, no siendo ese el domicilio que consignara el accionante en sus telegramas. ¿Por qué? Porque el accionante en sus telegramas consignó un domicilio diferente al que tenía la empresa y además constituyó en nuestro estudio jurídico. Y después ponen que nosotros intimamos de manera fehaciente al empleador y que el silencio que se configuró, recién habiéndonos contestado 9 días después, había sido ya extemporáneo. Esa es la importancia que de repente tienen los domicilios. Bueno, con eso es lo que les quería leer y que tengan en cuenta. Bueno, un poco acompañando, algo semejante, un caso semejante, tuvimos en el estudio, pero al revés, estábamos del lado del empleador en el estudio, y la prueba informativa era trabajador no registrado, así que imagínense 24013, multas, diferencias salariales, etc. Y lo que había fallado en la prueba, básicamente, primero fue lo del intercambio epistolar. Las comunicaciones que fueron enviadas a nuestro cliente, que era el empleador, no fueron enviadas al domicilio del empleador, se mandó a un domicilio que era inexistente. Primero, después había cuando se trató o se inició la demanda, que se notificó el traslado de demanda, ya estaban produciéndose la prueba informativa era algo que yo ya hace un ratito les había dicho, en vez de poner que el correo informe en cuanto si las piezas postales fueron recibidas, por quién fue recibida, fecha, etcétera, solamente consignaron en el pedido de informe si las piezas postales que se acompañaban eran auténticas. Eso no alcanzó para el juez para ver si fueron o no enviadas en tiempo y forma, sino solo le contestó el correo lo que le había preguntado la parte actora, que era si eran auténticas. Las piezas eran auténticas, pero no surgía si habían sido despachadas en tiempo y forma, si fueron notificadas y qué. Con que nosotros lo que hicimos fue desconocer el intercambio epistolar, y con eso luego la demanda en primera instancia fue rechazada porque no se probó que se había hecho la intimación previa, si bien se probó que había habido relación laboral, porque eso sí se probó, porque los testigos dijeron que sí, que había trabajado todo, pero faltó todo, sería el preliminar, que es el intercambio epistolar, las intimaciones previas para poder mantener o acreditar que la parte actora trató de mantener el vínculo laboral vigente y que frente al desconocimiento de la empleadora se tuvo que poner en situación de despido indirecto. Bueno, todo eso no se pudo probar justamente porque falló el intercambio epistolar. En primera instancia fue rechazada totalmente la demanda. En segunda instancia, y yo estimo acá que fue como consecuencia de, bueno, decirle, darle algo a la actora, se le reconoció una serie de diferencias salariales. Pero todo lo que era 24013 no prosperó, indemnización por despido no prosperó, preaviso, nada de eso.
y esto fue por voto de, no me acuerdo ahora la sala, pero era voto de García Margarejo en cuanto adhirieron los demás integrantes de la sala. Por eso digo, acá justamente la sentencia lo que hace es recalcar la falla del intercambio epistolar, justamente, porque en la parte actora no acreditó haberlo hecho de manera correcta ese intercambio epistolar. Bueno, acá yo transcribí una serie de principios que hay que tener en cuenta en cuanto al intercambio epistolar, algo que acá el colega Fabián hizo referencia, que hicimos referencia, que es la receptividad. La idea del intercambio es que la otra parte lo reciba, porque si no, no tiene sentido que reciba, y que esa recepción tenga inclusive que eso que se le manda a la contraparte entre en la esfera de conocimiento, de su conocimiento. Y ahí tiene que haber una diligencia por parte del emisor y del receptor. ¿Qué significa esto? Que ambas partes, una vez que denunciaron un domicilio, que ese es el domicilio que van a utilizar para este intercambio epistolar, ambas partes hagan todo lo necesario para hacerse de esa comunicación que le está mandando la otra parte y no rehusarla. Ustedes van a ver que muchas veces, si van por la empleadora, el empleador agarra, como no quiere recibir la carta de su trabajador, le dice no se mudó, salió, no está, lo rehusó. Y en realidad quedó notificado, porque el hecho de haberse rehusado implica un obrar de mala fe por parte del empleador, y también puede ser del trabajador. Cuando el trabajador, por ejemplo, es intimado que se presente a trabajar o que justifique las inasistencias y no lo hace, también está obrando de mala fe, porque se está rehusando, se está retrayendo a su obligación como trabajador de poner en comunicación a la otra parte empleadora cuál es la situación que hace que no se presente a trabajar, por ejemplo. Entonces, es recíproco esa buena fe entre las partes y hacer todo lo posible para continuar, como después dicen, en la relación laboral, porque esa es la idea de mantener esa relación laboral. Y también tenemos acá, como agregado, como frente a la comunicación, la irrenunciabilidad de derechos. ¿Esto qué implica? Que como tenemos una serie de derechos, sobre todo para los trabajadores, en donde estos no pueden ser dejados de lado, aun cuando las partes lo pueden haber dicho por escrito. O sea, hay derechos que no son renunciables. ¿Esto qué significa? Que Patricia, hagamos notar justamente que cualquier papel que firme el trabajador con el empleador y que no esté justamente homologado ante el Ministerio de Trabajo, no tiene validez. Siempre el trabajador va a poder decir que fue presionado o violentado para firmar ese tipo de papeles, salvo que sea algún tipo de sanción y que no la haya impugnado después en tiempo. Pero eso tenemos siempre que hacerlo notar. Muchas veces nos han consultado empresarios diciendo, bueno, pero yo le hago firmar en blanco que recibió tanto dinero y demás, y le decimos, no tiene ninguna validez eso, no te sirve absolutamente para nada. Después hay otra cuestión que tienen que tener en cuenta. Patricia está hablando de la buena fe. Siempre para todo lo que tengan que hacer, tanto en sentido intercambio telegráfico y como también para las demandas, tienen el principio de buena fe que está plasmado en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Siempre tengan en cuenta eso, el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo es un artículo madre en cuanto a lo que es el principio de buena fe, que debe regir incluso para las negociaciones entre las partes,
y que tiene que regir también para la desvinculación. Incluso acá seguramente Patricia va a llegar en algún momento, pero no está mal ya decirles que de la invariabilidad de la causa de despido, tanto trabajador cuando se considera despedido en forma indirecta y dice por qué causas, y también para el empleador, y también justamente para el empleador que debe comunicar justamente ese tipo de cuestiones. No puede nunca variar la causa de despido. Si después dicen que la causa de despido es otra, que no estuvo plasmada en el telegrama o carta documento, no tiene ninguna validez y pierde justamente seriedad y fortaleza la causa de despido que comunicaron por primera vez. Y termina cayendo todo lo que quisieron intimar, tanto el trabajador si se considera despedido en forma indirecta o el empleador si lo despedía de forma directa con alguna causa. Adelante, Patricia. Gracias. Y lo importante también, ya que un poco entramos en el tema de, en este caso, del despido, ya sea directo, con causa o indirecto por parte del trabajador, que tiene que ser lo más claro posible. ¿Por qué? Porque acá tenemos en juego el derecho de defensa en juicio, ¿no? Para ambas partes, o sea, deber de explicarse con claridad cuál es el motivo por el cual una parte le remite a la otra una comunicación. Y debe ser lo suficientemente clara para que justamente poder defenderse si se le imputa algún incumplimiento o se reclama alguna, o se informa algún tipo de ausencia o pedido de licencia o alguna enfermedad o se da algún tipo de explicación. Tiene que ser lo suficientemente claro. Y por el tema de la irrenunciabilidad de derechos, es también si al trabajador se le obligó a realizar algo que va en contra de sus derechos, está también en la comunicación, estar, por ejemplo, si se lo sancionó, la posibilidad de impugnarla dentro del tiempo que establece la ley. De lo contrario, se lo va a tener por aceptada esa sanción si no fue refutada o fue rechazada en tiempo y forma. Bueno, esto tiene que ver con las notificaciones de la que ya lo vamos a pasar porque ya de alguna manera lo vimos, lo de las sucursales también. Ya lo hablamos. Sí, por eso. Bueno, esto también en cuanto podemos, si te parece, Patricia, podemos ir a los puntos, digamos, importantes que para determinado ejercicio de derechos que tienen las partes y que tienen que estar en los telegramas, ¿te parece? Dale, porque lo fuimos hablando todo ya. Pues ya estuvimos bastante con el tema del domicilio, creo que más o menos debe haber quedado claro. Igualmente, cualquier duda que tengan la pueden plantear acá en el chat y vamos a tratar de responderla. Ahora, vamos a ir a determinadas cuestiones que son puntuales para la práctica y que deben estar plasmadas en el intercambio telegráfico. Nosotros tenemos una cuestión muy importante cuando vamos por el trabajador, que es el tema de la ley 24.013. La ley 24.013 es una ley que establece multas, donde sus artículos principales son el artículo 11, el artículo 8, el 9, el 10 y el 15. Esos son los artículos principales de la ley 24.013, ya que el 8 establece multas porque cuando la relación estuvo totalmente en negro, el 9 cuando la relación estuvo también, digamos, parcialmente en negro, el 10 lo mismo, digamos, cuando hay diferencia entre lo que se ganaba, lo que no se ganaba. El 11 es el que indica las determinadas formas que tienen que tener para que esa intimación sea válida, y el 15 es el que
también termina duplicando de lo que es la indemnización. Para que eso sea válido, requiere una serie de requisitos que están plasmados también en la ley 25.345. ¿Qué significa? Que solamente para que esa multa proceda debe intimarse a regularizar la situación laboral, que es irregular, mientras está vigente la relación laboral. Si de repente el cliente de uno recibe una carta o documento donde se le notifica el despido, ya no va a poder plantear las multas de la ley 24.013, porque ya no está vigente la relación laboral. En ese caso solo va a tener la posibilidad de reclamar las multas que establece, para cuando ya fue comunicado el despido, la ley 25.323. Eso, acuérdense siempre, tengan muy presente la ley 24.013 y la ley 25.323, porque es lo que van a poder reclamar más monto en los juicios cuando van por la parte actora. Para que sean también procedentes las multas, no solo basta que esté vigente la relación laboral, es fundamental que para cumplir con lo que dice la ley 25.345 se mande, dicen, dentro de las 24 horas. Ustedes olvídense de eso de dentro de las 24 horas. Es en el momento. Mientras ustedes mandan el telegrama intimando a regularizar la situación laboral al empleador, le mandan la notificación a la FIP, División de Denuncias, donde ponen en cumplimiento de lo establecido por la ley 25.345, se transcribe a continuación el siguiente telegrama que fue enviado a tal empleador, número de quit tal, y entre comillas le transcriben a la FIP lo que pusieron en el telegrama al empleador. Eso es fundamental, eso no puede faltar. Sin el telegrama a la FIP que se mande el mismo día, o sea, es en el mismo momento, el trabajador va con los dos telegramas, va con el de la FIP y va con el del empleador. Olvídense de eso que dice dentro de las 24 horas. Los dos telegramas van juntos, es la única forma de que después en una sentencia a ustedes les den las multas de la ley 24.013. Falta el telegrama a la FIP, no hay forma de que le den las multas de la ley 24.013. Ténganlo en cuenta, hay mucha gente que no lo sabe, los que no hacen derecho laboral, esto me ha pasado muchas veces me lo han planteado. Así que ténganlo eso muy en cuenta, de que no debe faltar jamás. Cuando los despidieron y ya perdieron la posibilidad de ejercer el derecho que dan la ley 24.013 en cuanto a las multas, tienen todavía la ley 25.323, que es el artículo 1 y el artículo 2, que dentro de todo también puede dar algún tipo de reparación, dentro de todo buena, para lo que es las multas por no estar registrado. Tengan en cuenta el artículo 1, son multas por no estar registrado debidamente, y el artículo 2 de la ley 25.323 es una multa del 50% por haber obligado a la parte a reclamar vía judicial lo que en realidad le correspondía sin hacer ningún reclamo vía judicial. Es como un castigo que se le pone en ese caso al empleador que no pagó lo que le correspondía al trabajador en tiempo y forma. Pero nunca se olviden lo de la FIP. Ahí estoy viendo en el chat. Ahora, mientras Patricia sigue, en todo caso, yo les respondo en el chat. Bueno, algo que para completar un poco lo que el colega acaba de decir, tengan cuidado también cuando ustedes, siendo parte actora, son de parte del trabajador, sobre todo trabajador no registrado, vienen y le dicen, mire, me echó, o sea, me dijo que no fuera más, fue un despido verbal,
o trabajador que está registrado, pero que que está deficientemente registrado, mal la remuneración consignada o una fecha de ingreso posterior a la que verdaderamente corresponde. Y me he encontrado con algunos textos de Telegrama que dice, bueno, ante el despido verbal intimo, aclare situación laboral y aprovecho para que en el término de 30 días y piden la aplicación de la 24013. Pero acá, si yo estoy poniendo en el texto que ya fui despedido, ¿no? En forma verbal, de alguna manera ya le estoy poniendo un freno o estoy invocando la no aplicabilidad de la 24013. Entonces tengan cuidado de no decir en el texto antes despido verbal, porque si no pierden esa posibilidad de pedir la aplicación de la ley. Tengan en cuenta eso, ¿no? En todo caso, no invoquen que fue, sino aclaren situación laboral, directamente y después reclaman por la 24013. Tengan en cuenta o tengan cuidado con esa forma de redactar el telegrama. Otras de las de lo importante de seguir utilizando o cómo debe ser utilizado el intercambio, por ejemplo, en el caso de la comunicación que tenemos para el caso de la mujer embarazada o de la que va embarazada o que comunica su embarazo, o que comunica el matrimonio, la celebración, que ha contraído matrimonio o que va a contraer matrimonio, que el telegrama sea enviado o la comunicación sea enviada antes de comunicarlo en el lugar de trabajo, para evitar que pueda ser objeto de algún tipo de despido. Si bien hay mucha jurisprudencia en este punto en donde dice que una vez comunicado en forma fehaciente, y la forma fehaciente es hoy en día todavía a través de telegrama, o carta documento. Pero si no, de lo contrario, el hecho de haberlo comunicado en forma verbal no alcanza para comunicación fehaciente. Y me gustaría hacer una referencia al tema de que ya de alguna manera lo hemos hablado, con relación al correo electrónico. Hoy en día es muy común entre los trabajadores, o sea, el trabajador y el empleador, comunicarse a través del correo electrónico. ¿Y qué pasa con su posterior ofrecimiento en un juicio como prueba? En realidad hay que tener cuidado con esto, porque yo puedo ofrecerlo como prueba, pero no alcanza con la impresión del correo electrónico. Es decir, haber hecho la impresión, acompañarlo a la demanda. Por sí solo no alcanza, porque puede haber desconocimiento de la otra parte, de hecho hay desconocimiento de la otra parte, y esa prueba se perdió. Lo que hay que por sí solo no alcanza, hay que acompañarlo con otros medios de prueba. Es decir, la impresión, y yo aconsejaría una pericial informática, para acreditar que de alguna manera ese correo fue enviado, fue recibido, o de alguna manera, que existió ese correo o esa comunicación entre las partes. Porque por ahí puede pasar que, no en un caso de intercambio por un despido indirecto o despido directo, sino por ahí en el tema del intercambio cuando se da por comunicación de que está enfermo, de que algún pedido de licencia o cuando se iba a tomar las vacaciones, en donde por ahí no va a mandar, el trabajador dice, bueno, voy a avisar que llego tarde, y manda un correo electrónico. Y dice, no, usted no se presentó, o avisó que no iba a ir por 2 días porque tenía examen, y después se olvidó de acompañarla. Bueno, y después eso va sumando ausencias, o por ahí va en contra de su trabajo. Entonces, por sí solo, vuelvo a repetir, el correo electrónico no sirve, o sea, la impresión del correo electrónico no sirve, hay que acompañarlo con prueba informativa. Si bien en el estudio tuvimos un caso semejante a eso, estábamos por la demandada, no en sede laboral, sino en sede civil,
pero el juez hizo hincapié en el tema del correo electrónico. Este es un fallo de hace unos años atrás. En el caso, si bien era un contrato de locación de obra, mi cliente había hecho mal la obra, no había duda, la pericial técnica, todo, dio que había sido un desastre, pero la parte actora no pudo probar la existencia del contrato, y porque justamente todo lo basó en correos electrónicos, y esos correos electrónicos no fueron acompañados, o sea, solo acompañó la impresión del correo, y no fue acompañado con la pericial informática. Entonces el juez no tuvo más remedio, dice, no está aprobado el contrato, la existencia de la relación entre las partes. No era laboral, vuelvo a aclarar, era un contrato de locación de obra, alguien que se le había encargado de realizar una obra y la hizo mal, y reclamaba los daños y perjuicios. Y no pudo probarse la existencia de ese vínculo jurídico entre las partes, porque el correo electrónico que se había acompañado era solo la impresión del correo, y no estaba acompañado por otra prueba. Así que tengan en cuenta eso, si van a utilizar correos electrónicos, que son comunicaciones, vuelvo a repetir, que hoy en día, sobre todo en este último año de pandemia, ha sido muy frecuente entre trabajadores y empleadores, tengan en cuenta que deberán acompañarlo no solo la impresión, sino con una prueba con ingeniero informático. Bueno, no sé si querés agregar algo más con respecto a esto, Fabián. No, yo estoy ahora en este momento respondiendo los chats, que ahí nos preguntaron bastante, así por eso ahí te estoy dejando un poquitito a vos. Bueno, entonces ya seguimos. te digo si tengo algo más como para decir. Bueno. Otra de las importancias, teniendo en cuenta cómo está o va nuestra ley de contrato de trabajo en cuanto a las comunicaciones, el tema de con respecto a los plazos, que sabemos que depende o sea, lo básico entre comunicación y comunicación hay que esperar 48 horas, ¿no? Si yo estoy intimando a un trabajador a que se reintegre a trabajar ante las ausencias, se reintegre a trabajar, tengan en cuenta que son 48 horas. Hay veces que me ha pasado a mí clientes que me dicen, pero no puede ser 24, ¿por qué tengo que esperar 48? Las 48 horas son a partir de la fecha en que el trabajador recibió o llegó a su esfera de conocimiento la intimación a que se presente a trabajar. Y no puedo hacerlo antes, no puedo apurar los tiempos. Debo cumplir, porque si no debo cumplir con el plazo, porque si no se dio ese plazo, esa intimación es defectuosa y no me sirve para fundar todo lo que pueda llegar a suceder en el futuro. Lo mismo pasa, y esto tiene que ver con la intimación del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Recuerden que finalizada la relación laboral, ya sea por despido o por renuncia, son a partir de la finalización y que uno intima la entrega del certificado, hay que dejar pasar 30 días. Y una vez que pasaron los 30 días, recién ahí se hace el operativo, el decreto 146 del 2001, en donde dice que finalizados los 30 días podemos intimar por 48 horas la entrega de esos certificados del artículo 80. ¿Para qué? Para que pueda ir o pueda ser factible la posibilidad de cobrar la multa que establece ese artículo 80. Muchas veces se olvidan de ese último telegrama que hay que enviar después de pasados los 30 días. Y aun cuando supongamos que se terminó la relación laboral y el empleador entregó el certificado de remuneraciones y servicios, de certificado de trabajo y el certificado
de aportes. Pero tienen deficiencia, se debe hacer la intimación y dejar pasar los 30 días y después otra vez intimar, no otra vez, sino después intimar por el 146/01. Es decir, si el certificado entregado no está en condiciones, se debe intimar para que ese certificado sea hecho como corresponde, de acuerdo a lo que verdaderamente fue la relación laboral, dejar pasar los 30 días y luego enviar un nuevo telegrama, si es que pasados los 30 días no fue confeccionado ni entregado como corresponde, para poder ser acreedores de la multa a través del artículo 80. Algunos han planteado la inconstitucionalidad del 146/01 del decreto, pero prácticamente no ha tenido, muy pocos fueron los que han acogido la declaración de inconstitucionalidad. La mayoría entienden que corresponde hacer la doble, como podríamos decir, la doble intimación. Después, otra intimación que tendríamos que tener en cuenta es el caso de cuando se intima al trabajador a que se acoja al beneficio jubilatorio. En este caso, el artículo fue modificado, si no me equivoco, en el 2017. Ahora establece que, bueno, que para intimar a un trabajador a que se acoja al beneficio jubilatorio, tiene que tener no solo, tener los requisitos para acceder a la jubilación en cuanto a cantidad de años de aportes y servicios, sino recién la edad de 70 años, sea hombre o mujer. Tengan en cuenta esto, el empleador recién, por más que el trabajador ya tenga 60 la mujer mínimo, o 65 años el varón, y tengan los 30 años de aporte con servicios, el empleador recién los va a poder intimar cuando estos trabajadores tengan 70 años, hayan cumplido los 70 años. Ahora bien, el tema de acá tenemos el tema de cuándo empieza a correr ese plazo, si es cuando nosotros lo intimamos a iniciar el trámite jubilatorio, es decir, cuando el trabajador recibe el telegrama o la carta documento, o cuando retira la certificación de servicios y remuneraciones. Se ha entendido que en realidad el plazo no corre desde que se recibió el telegrama o la carta documento, sino desde cuando retiró la certificación de servicios y remuneraciones para iniciar el trámite jubilatorio. El tema acá es cuando el trabajador reticentemente no quiere retirar o no va a retirar la certificación de servicios y remuneraciones para iniciar el trámite. Entonces acá el empleador tiene que tomar las medidas necesarias para que el plazo le empiece a correr, es decir, lo va a intimar, dice, bueno, lo intimo para que lo retire, y a partir de esa fecha, vencido el plazo, le comenzará a correr el plazo del año que tiene para la realización del trámite jubilatorio, vencido el cual, bueno, queda disuelta o resuelta la relación laboral. Después, yo quería también hablarles un poco de acá yo puse ya en pantalla, los supuestos que hay en donde se ha considerado que fue válida la notificación, ¿no? Acá puse el caso primero, es un domicilio cerrado con aviso, es decir, fue el cartero, dejó el aviso. Esto se hace, o sea, el tema del cerrado con aviso, si bien está con relación acá a la parte empleadora, es decir, la parte trabajadora, mandó el telegrama y se le dejó el aviso en el correo, dejó el aviso y el empleador no fue a retirarla, se entiende que existe la notificación. ¿Por qué? Porque esa notificación llegó a la esfera de conocimiento del empleador. Esto es lo que ya habíamos visto.
tienen en cuenta la esfera de conocimiento, es decir, el empleador sabe que que al dejarle un aviso ya hay una notificación que tiene que ir a retirar al correo. El tema de que no la vaya a retirar no implica que no esté notificado, es esto lo que quiere decir. El problema que va a tener el empleador que no sabe qué es lo que le notificaron, si no va a retirarlo y no puede contestar esa notificación. Después, otra situación, acá cuando es cerrado sin aviso, es decir, está cerrado el lugar pero no le dejaron el aviso. Esta situación hoy en día es cerrado, generalmente el empleado del correo tiene la obligación de dejar la notificación, en cuanto, mejor dicho, cuando va a dejar la notificación tiene que dejar el aviso para que pueda retirarla. Y igualmente la consideran como que es válida. ¿Por qué? Porque hubo una reticencia, hubo no exactamente un rechazo, sí, pero hubo un no querer recibir la notificación. Esto suele ser por ahí decir, bueno, agarro y me voy de vacaciones o cierro por vacaciones 15 días el lugar, de manera tal que así no me llegue ninguna notificación, ¿no? Por más que esté cerrado. Y de esa manera se considera, o ha entendido la jurisprudencia, que es reticencia, es decir, cierro de vacaciones y después cuando argumento dice, no, pero yo estaba de vacaciones, no. Si usted es el empleador o el empresario, tiene que tener de alguna manera habilitado o una forma de hacerse cargo de las notificaciones que vaya a recibir. Esa fue la idea un poco del domicilio cerrado sin aviso. Bueno. Perdón, Acá, estuve contestando sí. Los chats, entiendo de que las respuestas deben haber sido por privado a cada uno que preguntó, por eso no quiero que se escape, vuelvo a recalcar el tema de las multas de la ley 24.013. Por lo que veo, digamos, hay bastantes de los colegas aquí presentes que no hacen a lo mejor el derecho laboral con asiduidad. Entonces, tengan muy en cuenta, prefiero quedar pesado que a otra cosa, y no se olviden que siempre ley 24.013 y nunca se olviden lo del tema del telegrama a la FIP, para que corran las multas de la ley 24.013. También en base a lo que me preguntaron por chat, me gustaría también que sepan de que si de repente el trabajador está en licencia médica o atravesando lo que sea que esté atravesando, prestando o no tareas, igualmente eso no es óbice para que intime a regularizar la situación laboral. Eso es estrategia que generalmente tiene que ver el trabajador junto con su abogado. Por eso es ideal que el trabajador se contacte con el abogado antes de que pasen las cosas, ¿no? A veces tenemos trabajadores que son muy diligentes, digamos, en el tema, entonces te consultan si de repente fueron sancionados y ahí tenés 48 horas más o menos como para impugnar la sanción, y a veces te vienen a ver cuando ya lo sancionaron 10 veces y no impugnaron ninguna sanción, y te vienen a ver con un despido con causa, ¿no? Y la causa es, a ver, un colectivero de repente ya rompió 3 colectivos, ya hubo 5 veces que no pagó, que hizo pasar gente sin que pase la SUBE, y te vienen y te dicen, me despiden con causa. ¿Y usted tuvo alguna sanción? Sí, ¿cuántas? Sí, tuve 10. ¿Y las impugnó? No, no impugné ninguna. Bueno, a ver, podemos defender de todo, por algo somos abogados, pero es difícil, es muy dificultoso, y
y yo les quiero decir algo, digamos, para recomendarles. Muchas veces les va a pasar que los vienen a contactar trabajadores que ya estuvieron con otros abogados, que van a venir de repente con el intercambio epistolar que ya hizo otro abogado. Tengan cuidado en qué se meten. Particularmente, yo trato de no tomar causas que haya manejado otro abogado, por una cuestión no solamente de ética, sino que también piensen que si el intercambio epistolar está mal hecho, lo más probable es que esa demanda el día de mañana se pierda. El librito de uno no es el librito del otro, y por ende tengan en cuenta que ustedes a lo mejor toman ese caso que no está hecho desde su piedra basal como lo hubiesen hecho ustedes. Si lo pierden, el culpable no va a ser el anterior abogado que estuvo y que redactó mal los telegramas, que contestó fuera de término, que no intimó por la ley 24.013. Los culpables van a ser ustedes. El trabajador no se va a acordar del abogado que hizo las cosas mal, pues tampoco tiene la obligación de saber que el abogado hizo las cosas mal. Ustedes se los pueden explicar, pero se los están explicando generalmente a una persona que a lo mejor es un lego en la materia. Entonces, tengan en cuenta eso. Está bueno siempre agarrar las causas desde cero, no cuando ya estuvieron toqueteadas por otra persona. Eso es una recomendación personal que les quiero dejar. Adelante, Patricia. Bueno, seguimos con un poco de las situaciones que se pueden presentar en cuanto al destino de las cartas documento o telegramas. Entonces, cuando se mudó o el destinatario es desconocido, va a ser considerada válida cuando haya sido mandada esa comunicación al domicilio real del destinatario. A esto a qué me refiero es el domicilio en donde, ¿se acuerdan que cuando vimos dónde estaba, o de acuerdo a lo que dice el Código Civil y Comercial, que es el domicilio real, donde efectivamente la persona vive o donde la persona tiene el asiento de sus negocios o su profesión? Después, también habíamos hecho referencia al tema del lugar donde no hay reparto del correo, es decir, el correo no entra a ese lugar. Entonces, cabe recordar acá que hay que distinguir si es el trabajador el que inicia el intercambio epistolar o es el empleador. Si el trabajador es el que inicia el intercambio epistolar, les recuerdo que tiene que ir el trabajador a tomar la precaución de concurrir a la oficina postal para retirar la comunicación que tiene que recibir de su empleador. Y esto volvemos a repetir, es la buena fe que tiene que haber en esa relación contractual. Y si el trabajador no es el que inicia el intercambio epistolar, sino es el empleador es acá, que ya lo habíamos hablado, asume la responsabilidad del medio utilizado para comunicarse con su trabajador en cuanto al despacho que va a realizar, despacho postal que va a realizar. En estos casos, si sabe que el trabajador, o mejor dicho, sabe que el trabajador vive en un lugar en donde el correo no llega, si bien va a ser más costoso para el empleador, lo recomendable sería, en todo caso, hacerle la notificación por un acta notarial. Cuando está el trabajador, si está el trabajador en el lugar de trabajo, se lo notifica en el lugar de trabajo por un acta notarial. En cuanto si no va o no concurre a trabajar, también tenemos en cuenta el tema de qué firmó o qué dejó de firmar, o sea, si firmó en su legajo bajo declaración jurada, qué domicilio es el que
declara para poder mandarles la notificación. Yo he visto también en algunos casos que en algunos contratos de trabajo, esto lo vi en algunos contratos de trabajo, en donde para algunas notificaciones ponían o denunciaban una dirección de correo electrónico, ¿no? En donde el trabajador denunciaba como correo electrónico para recibir notificaciones relacionadas con el contrato de trabajo. Y que se comprometía a comunicar podríamos decir, la modificación de esa casilla de correo en caso de que así lo hiciera, se lo notificaría a su empleador. Yo lo he visto en los contratos, la verdad que no sé si esto llegado a un juicio sería admisible el hecho de que el trabajador haya aceptado ser notificado por correo electrónico. La verdad no lo desconozco, pero lo he visto en los contratos. Por ahí podría servir para determinadas comunicaciones, no posiblemente por un despido o algo. En ese caso entiendo que tendría que hacerse por ahora por el medio tradicional, que sería el de una carta documento o un telegrama. Y vuelvo a repetir, tengan cuidado con el tema del correo electrónico, que no alcanza con la impresión de ese correo electrónico, sino que hay que acompañarlo con la prueba informativa. Bueno, otra de las posibilidades que habíamos hablado era de la comunicación rehusada o rechazada. Tenemos claramente que el empleador está obligado a recibir toda comunicación que le envíe su trabajador, ¿no? Que tiene que ver con tener una comunicación y un trato de buena fe con relación a ese contrato de trabajo. Patricia. Sí. Patricia, ya sí, creo que estamos llegando cerca estamos cerca de la finalización. Yo estuve contestando los chats. Vos dijiste algo, por ejemplo, de ciertas formas de responder las cartas. Creo que no. Sí, por ejemplo, de que hay que negar absolutamente todo. Todo ese tipo de cuestiones, o querés que yo me exponga un poquito al respecto? Yo había hecho una mención con respecto a cómo en el caso de la 24013, que algunos ponen en el texto que habían sido despedidos verbalmente y bueno, de alguna manera bloquean la aplicación de la 24013, ¿no? Que tengan cuidado en los términos que utilizan, ¿no? Y, sí, correcto. Esa es la referencia única que había hecho yo. No, después lo que yo quiero justamente que tengan en cuenta, cuando responden, vamos a suponer que van por la parte empleadora, o sea, reciben el telegrama del trabajador, donde los intima a regularizar situación laboral, etcétera, etcétera, donde le plantean un montón de reclamos y demás. Tengan en cuenta ciertas formas que a lo mejor las saben, las aplican en todos los otros fueros, pero acá siempre cuando reciben tienen que rechazar. Lo primero que tiene que figurar cuando se responde un telegrama y van por la parte empresarial es rechazo. Grábense siempre la palabra, no otra cosa, tienen que poner siempre rechazo. Y ponen rechazo por falsa, maliciosa, improcedente, temeraria y violatoria del deber de buena fe del artículo 63 de la LCT. Eso lo tienen que tener siempre presente, porque efectivamente parecen palabritas, parece un librito y demás, pero siempre le están dando una herramienta al juez para cuando finalmente falle,
de por qué de repente puede llegar a no progresar la demanda, porque el reclamo fue improcedente, porque fue malicioso, porque se violó el deber de buena fe, el artículo 63, acuérdense de ese artículo 63 como un principio madre, el de la buena fe, y tengan en cuenta también que si no niegan algo, si no rechazan algo, si no impugnan algo, se puede interpretar como que efectivamente queda reconocido. Cuando van por la parte empresarial, tienen que cerrar todas las puertas del reclamo del trabajador. Cuando van por la parte trabajadora, tienen que tirar toda la munición gruesa, no se pueden guardar absolutamente nada. Ante la duda si hubo un maltrato de un superior o no hubo maltrato de un superior, hubo maltrato de superior, y tienen que explicar en qué consistió ese maltrato del superior. Si hubo malas palabras, si hubo algún tipo de acoso, de qué tipo de acoso estamos hablando. Lo meramente genérico, tipo maltrato del señor tal gerente de la firma hacia mí, no es suficiente. Si bien ustedes se van a explayar muchísimo más en la demanda sobre en qué consistió ese maltrato, lo cierto es que por lo menos tienen que dejar un índice de lo que es eso. El maltrato consistía en malas palabras, en epítetos irreproducibles por este medio, y después en la demanda ponen qué es lo que les decía, que se metían con los familiares de ustedes, del trabajador, etcétera, etcétera. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Las demandas, tanto para cuando se interponen como cuando se contestan, el secreto prácticamente del éxito de una demanda o de una contestación de demanda es lo fuerte que haya sido el intercambio epistolar. ¿Ok? Poder de síntesis, pero que no se les quede absolutamente nada por decir o por rechazar en las epístolas. Yo quería simplemente decir eso. Después no sé cómo estamos con el tiempo. Voy a completar un poquito con lo que vos exponías en cuanto si yo estoy atribuyendo algún tipo de conducta del empleador. También hay que ubicar en el tiempo y en el espacio, ¿no? No solo decir, bueno, o me maltrató o pasó tal circunstancia, o fue esto, hay que ubicarlo en tiempo y espacio. Y esto está, como habíamos dicho al principio, está relacionado con el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto al derecho de defensa, porque la otra parte tiene que saber de qué se está hablando, ¿no? Y en qué consistió eso que se le está imputando a la otra parte. Suena un poco a derecho penal, pero es así, porque si son, sobre todo cuando el empleador por ahí quiere fundar un despido, y tiene que argumentar ese despido, tiene que estar lo suficientemente claro los hechos por los cuales yo decido romper esa relación laboral. Entonces tiene que ser lo suficientemente claro, porque si es genérico, ambiguo o deja lugar a dudas, esa demanda que por ahí que haga el trabajador, por ahí en donde el despido resulta totalmente ambiguo, la causal del despido resulta ambigua, puede ser rechazada, aunque el empleador haya tenido toda la razón del mundo. O viceversa, cuando el trabajador, el que argumenta algo, pide algo, y no lo hace lo suficientemente claro, y eso puede llegar a costarle la demanda que no le prospere, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, Patricia, el tema del intercambio. Sí. Patricia, me están comunicando que ya estamos en el horario, que tenemos que hacer el cierre, así que bueno, aprovechamos como para despedirnos. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, y acá, digamos, siempre estamos desde el Colegio Público de Abogados para tratar de aventar cualquier duda que ustedes puedan llegar a tener.
Patricia, despedite vos, yo saludo a todos y espero que estén todos muy bien. Bueno, les agradezco a todos el habernos acompañado, esperamos, como dijo el doctor Weinstock, que les haya servido, y bueno, cualquier cosa estamos a su disposición. Buenos días. Saludos.